El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia el mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Les respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Aquí, cuando hoy releía esta parábola, se me ha ocurrido hacer una cosa muy simple, que no lo había hecho nunca, y es decir, ¿qué elementos hay en la parábola? Siempre la había leído como un continuum, pero nunca había dicho qué elementos hay. Y los elementos realmente son 5 y ya está. Dice propietario, pero la palabra exacta, oikodespotés, significa señor, un señor. Unos trabajadores, una viña, el denario y el tiempo. Esos son los 5 elementos que hay en esta parábola. Y cada uno de esos elementos merecería nuestra meditación tranquila en la oración. El tiempo, el premio, la viña. El tiempo, la viña, el premio. Y entre las dos cosas, por un lado los trabajadores y por otro lado el Señor. Y meditando sobre esta parábola, me ha llamado la atención que hay otro versículo en que Jesús dice: «Yo soy la vid, yo soy la vid verdadera». Con lo cual, uniendo esos dos versículos, cuando en un momento dado les dijo: «Yo soy la vid y vosotros los sarmientos», y esta parábola adquiere un significado completamente nuevo. Lo que se nos encarga
incluso en el último momento de vida, es que trabajemos en la vid. Y en este sentido todos estamos llamados a trabajar en la vid. No solamente que nadie piense estos que trabajan en la viña son los sacerdotes y los religiosos, no, mujeres, niños, todo tipo de trabajadores, de amas de casa, todos pueden trabajar en la vid verdadera que es Cristo. El camino que lleva a Él es Cristo mismo. Yo soy el camino. Y la vid da frutos de verdad y de vida. Por el camino, Cristo mismo nos lleva a Él. Cristo mismo nos atrae a Él. Y ese trabajo, ¿qué trabajo es? En muchos de mis sermones insisto en la oración, pero la oración es solamente un medio para lograr los frutos. La oración es solamente un medio. Si alguien es bueno sin oración, es mejor esa persona que la persona que ora mucho y no es buena. ¿Cuáles son nuestros trabajos en la vid? Pues en una ama de casa será: yo mientras hago la compra, mientras ordeno la casa, mientras lavo la ropa, estoy hablando con Dios, estoy con Él, le digo jaculatorias. En medio de mi jornada hago pequeños parones para hacer mis ratos de oración. Trato de hacer muy bien mi trabajo. Podría hacerlo peor, pero lo hago bien por Dios. Desde cuando pliego las camisas hasta cuando hago cada día la comida para mi familia con todo mi cariño. En el modo en que les trato cuando llegan a casa. Eso hecho con todo el amor desde el Evangelio, eso es el trabajo en la viña. Por eso, cuando el hombre de la parábola dice: id a trabajar a mi viña, quiere que vayáis a trabajar a la viña las amas de casa como amas de casa, los que tenéis vuestros trabajos con vuestros trabajos, las religiosas como religiosas, el sacerdote como sacerdote, el papa como papa. La viña es Cristo y Cristo quiere todos esos trabajos. Y da una vocación verdadera diciendo: tú trabajarás en la viña que soy yo, en la vid que soy yo, vas a trabajar como electricista. Pero Señor, ¿no querrías que me hiciera sacerdote? No, yo quiero que tú seas electricista. Y tú, como enfermo, vas a trabajar poco, vas a estar más en la cama, vas a estar más de médicos. Su trabajo en la viña es ese. Dará frutos que a lo mejor no sabrá reconocer hasta que esté en el más allá. Yo soy la viña. Y cuando meditaba sobre este versículo de yo soy la vid, yo soy la vid verdadera, me acordaba que en el jardín del Edén había un árbol de la vida. De tal manera que cuando este Señor que representa a Dios dice: id a trabajar a la vid, que es mi hijo, en el fondo vamos a un jardín del Edén donde está el árbol de la vida. Nuestro trabajo es con el árbol de la vida. Y tenemos que beneficiarnos nosotros mismos para beneficiar a los demás. Es una cosa maravillosa que nuestro trabajo sea trabajar con el árbol de la vida. Y todos lo podemos hacer, todos los días. Ya descansemos, incluso cuando veamos la televisión en familia, incluso cuando estemos hablando
con una amiga, si lo hacemos en presencia de Dios, diciendo jaculatorias, tratando de dar amor, tratando de, Señor, ¿qué me pides ahora en este momento? Estamos trabajando en ese jardín del Edén donde está el árbol de la vida. Porque era algo espiritual, Y por lo tanto, acordaos de las palabras de Jesús. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Luego esa viña, esa vid, está dentro de nosotros. Es verdad que a veces en este sermón me confundo entre vid y viña. No es lo mismo. En nuestra alma hemos sembrado a Cristo. Y Cristo es la vid verdadera, llena de vida, de la que salen frutos como racimos. Nuestra alma es la viña que tenemos que mejorar, que trabajar, que perfeccionar. Nuestra alma es la viña. Cuando Jesús, el Señor de esta parábola dice, id a trabajar a mi viña, es el alma, trabaja tu alma que hemos sembrado a Cristo. Cada uno de nosotros, si somos cristianos en gracia de Dios, tenemos a Cristo dentro y por lo tanto estamos en esa viña intentando que esa vida que hay allí se expanda en nosotros y eche nuevos frutos y la llene de vida y acumulemos sus frutos. Por lo tanto, esta parábola verdaderamente es de una belleza impresionante, conectada con el resto del Evangelio. Y es más digna de ser meditada que casi predicada. Pero un último apunte antes de acabar este sermón. El comienzo de esta parábola comienza con este versículo. El reino de los cielos es como un señor. Y después continúa que al amanecer salió a contratar, bla, bla. Pero las primeras palabras es el reino de los cielos es como un señor. Es decir, el reino de los cielos es ante todo ese señor de la viña que es Dios. El reino de los cielos es ante todo Él. Después nos va a contar la parábola que sale a nuestro encuentro, que se pone de acuerdo con nosotros para trabajar, que nos envía, que nos premia. Sí, muchas cosas, pero nos hemos olvidado del comienzo. El reino de los cielos es como un señor que al amanecer, el reino de los cielos es Dios. No se trata, por lo tanto, de hacer muchas cosas. En realidad es Dios. El reino de los cielos es Dios. Cuanto más entendamos que lo que tenemos que hacer es estar con Dios, fijaos cuántas veces lo decimos en la misa, el Señor esté con vosotros, es una de las cosas más repetidas. Cuanto más entendamos que tenemos que estar en la oración y en la presencia de Dios durante todo el día, nuestro trabajo se transformará en trabajo cristiano, en trabajo en la viña, poco a poco. De ahí la profundidad de estas palabras del comienzo. El reino de los cielos es como un señor que al amanecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un pasaje donde Jesús dice, el reino de los cielos está dentro de vosotros. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Con lo cual este comienzo de la parábola, si el reino de los cielos es como un señor, allí está todo. La vid y la invitación a trabajar junto a esa vid. Los frutos de esa vid que son frutos divinos. El premio, por lo tanto, será el Señor que nos ha contratado.
Sí, nos podrá dar un denario, etcétera, etcétera, pero lo que nosotros ambicionaremos más será estar con el Señor de la viña. Y lo mejor sería que al acabar nos invitara a venir a su casa y a cenar con Él. Ese sería el gran premio, no el denario ni otras cosas. Eso. Nada más. Esta es una parábola verdaderamente que tiene tantas ramificaciones que puede ser objeto de nuestra meditación durante mucho tiempo y seguiríamos sacando frutos y frutos, porque también esa viña que tenemos que trabajar es la palabra de Dios y siempre será una tierra fecunda, feraz, de la que siempre sacaremos cosas. Que de verdad, incluso hoy, que no nos quedan tantas horas antes de que acabe el día, unas 5 horas, pues que aprovechemos estas 5 horas para trabajar, incluso aunque sea en el descanso familiar, como verdaderos trabajadores de la viña. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, Él está cerca de los que lo invocan.